Hoy quiero compartirte una interpretación de la historia de David y Goliat desde otra perspectiva. La gran mayoría de veces que la hemos escuchado, esta historia se nos ha presentado como una lección inspiradora de superación personal o de un recordatorio de que Dios pelea por nosotros contra los gigantes de nuestras vidas. Básicamente se nos ha dicho que si tenemos el valor suficiente como David y la suficiente confianza en Dios, podemos vencer cualquier gigante y que si enfrentamos nuestros miedos con valentía, saldremos victoriosos. Y aunque esta interpretación por obvias razones tiene su encanto, yo no creo que esté del todo correcta, o por lo menos es una interpretación incompleta, porque tal vez la historia de David no es sobre cómo superar nuestros obstáculos grandes, sino sobre algo mucho más profundo y esperanzador, la confianza radical en un Dios que pelea nuestras batallas cuando su gloria está en juego. Bienvenidos una vez más a Fe, Razón y Cultura y bienvenidos a esta serie que estamos empezando con este video sobre pasajes bíblicos malinterpretados o en el mejor de los casos subinterpretados, que pueden llegar a tener mucho más para darnos de lo que hemos creído hasta ahora. Entonces, David y Goliat. La primera cosa que salta a la vista en este pasaje es que Goliat no era el problema de David, ¿no? Claro, de manera indirecta sí era su problema porque los israelitas podían terminar convirtiéndose en esclavos de los filisteos si perdían, y pues David sería uno de ellos. Pero en ese momento en la batalla, Goliat era el problema de Saúl y de su ejército, no de un pastor de ovejas que vino a dejar un encargo. Así que esa idea de que los problemas que nos llegan en la vida son como nuestros Goliat me parece una lectura un poco equivocada del pasaje, porque en este caso en particular, David se apropió del problema voluntariamente. Él bien pudo, como dije, haber llevado el encargo del papá a sus hermanos y salir de ahí rapidito. Al fin y al cabo, ¿qué puede hacer un simple pastor frente a un gigante? Pero David adoptó a Goliat como su propio problema porque la gloria de Dios estaba en juego. A David no le importaba tanto el hecho de que el ejército de Israel perdiera la guerra. El problema más grande de David era que se habían metido con la gloria de Dios, y eso es algo que él no iba a dejar pasar. Y dado que el ejército de Saúl no hacía nada para solucionar ese problema y estaban llenos de temor, David decidió no quedarse con los brazos cruzados, y ahí se ganó el problema. La segunda cosa que salta a la vista y es evidente especialmente con David es que David no tenía miedo, ¿no? Cuando leemos el relato completo de 1 Samuel 17, no vemos ninguna oración de David pidiendo valentía o pidiendo liberación del problema o nada del tipo de Dios, sálvame de este incircunciso gigante, libra a tu siervo de la muerte, ¿no? Cosas que sabemos que David sí dice una y otra vez en otras instancias y en otras partes de su vida, que está escrito en los Salmos, como cuando está huyendo de Saúl, por ejemplo. Pero en este caso es diferente. David no parece tener miedo, no tiene dudas, no hay vacilación. De hecho, como te dije ahora, su reacción es de indignación de quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. No hay una gota de angustia. Y mientras Saúl y sus soldados estaban paralizados por el miedo ante los gritos de Goliat, David estaba confiado y hasta molesto por la falta de acción de sus compañeros. Entonces, la segunda cosa es que no vemos un corazón tembloroso en busca de fuerzas internas. Lo que vemos es un joven decidido que ya tenía una historia de confianza con Dios y lo conocía. David en ese momento estaba lleno de seguridad por todas las veces en las que en el pasado Dios lo había librado de osos y leones. Él tenía la absoluta convicción de que si Dios lo había hecho antes, lo haría de nuevo, porque para Goliat esto no era más que otro depredador que había que apartar del rebaño, en este caso Goliat, que había que derrotar para que no destruyera al pueblo de Israel. En tercer lugar, vemos aquí que el corazón del asunto y de la historia es que la gloria de Dios está en juego. O sea, esta historia no se trata en esencia de cómo vencer nuestros miedos y problemas. En mi opinión, se trata de cómo Dios actúa cuando su pueblo defendió su gloria con fe. David no quería convertirse en héroe nacional, él solo quería que el nombre de Dios no fuera ridiculizado y por eso se ofreció voluntariamente a luchar. Y lo hizo sin confiar en armadura, estrategia o fuerza propia. David no necesitaba coraje para vencer el miedo porque no tenía miedo, y no tenía miedo porque confiaba en el poder y el carácter de Dios. Su fe no estaba centrada en sí mismo, ni en su onda, ni en su puntería, sino en Dios, que no salva con espada ni lanza, sino por su poder soberano. Y aquí es donde la historia empieza a incomodarnos un poco, y es que principalmente no se trata de ti ni de mí, ni de nuestros gigantes. No se trata de cómo podemos ganarles a nuestros problemas si tenemos suficiente fe. Esa no es la historia que se cuenta en 1 Samuel 17. La verdadera historia que yo veo es de un Dios que pelea cuando su nombre está en juego, un Dios que actúa cuando su gloria está siendo burlada,
Dios se mueve cuando su pueblo deja de temblar por sus propios problemas y comienza a arder por el honor de su nombre. Así que tal vez la pregunta no sea ¿cuál es mi Goliat?, sino ¿dónde está siendo deshonrado el nombre de Dios y qué estoy yo dispuesto a hacer al respecto? Porque cuando esa es la motivación, que es lo que este pasaje creo que nos enseña, cuando lo que te quita el sueño no es tu inseguridad, sino la burla y el irrespeto de la gloria de Dios, entonces sí puedes estar seguro, sin miedos y tranquilo, como estaba David, de que el Dios del universo se va a levantar a pelear contigo. Cuando vives para el reino de Dios y su justicia, Él cuida de ti, nos dice Mateo. Y cuando tu mente y tu corazón están puestos en las cosas de arriba, en las mismas cosas que a Dios le importan, los problemas de Dios se convierten en tus problemas. No que Dios tenga problemas, ¿no? Pero sabes lo que quiero decir. Goliat se convirtió en un problema para David porque estaba deshonrando el nombre de Dios y afrentando a su pueblo. Entonces, cuando vives tan apasionado y pendiente de la gloria de Dios y ves que el mundo ataca su palabra, su iglesia, ahí están los Goliaths, si queremos usar este pasaje. Ahí es cuando tenemos que hacer algo al respecto, como lo hizo David. Y por supuesto, toda esta reflexión no significa que no podamos llevarle a Dios nuestros problemas. Por supuesto que sí. De hecho, los salmos están llenos de lamentos y súplicas del mismo David al Señor pidiéndole ayuda con sus problemas personales. Pero no confundamos nuestros problemas con Goliat. Goliat no representa tus exámenes finales, ni tus deudas, ni siquiera tus inseguridades. Representa todo aquello que se levanta con arrogancia contra Dios y su pueblo. Esto tampoco significa que nunca vamos a tener miedo. El miedo es parte del ser humano, pero esta historia nos recuerda que cuando el centro es la gloria de Dios y no nosotros, podemos vivir sin ser paralizados por el miedo. Que cuando la gloria de Dios está en juego y su pueblo se mueve con fe, el Señor responde siempre, porque Él es celoso de su nombre. Entonces el mensaje no es vence a tu gigante, sino vive con celo por las cosas de Dios, porque es problema, de cierta manera, de Él. Estamos trabajando para Él y el Señor se encarga. No pongas tu confianza en tus dones o en tu astucia o en tu determinación, sino ponla en el carácter de Dios, en su fidelidad pasada y en su promesa de estar siempre contigo. Porque cuando vivimos para su reino, la victoria está garantizada. No porque seamos fuertes, sino porque Él lo es. Gracias por acompañarnos, suscríbete, dale like y hasta la próxima.